Señor, damos las gracias por estar en tu casa, damos las gracias por poder, Señor, adorarte con estos himnos, estas alabanzas. Damos gracias, Padre, por la manera como tú, Señor, has ungido, Señor, a los adoradores para que de esta manera, Señor, puedan guiarnos en estos cánticos, Señor. Damos gracias, Padre, por tu misericordia para con esta iglesia local, para todos los hermanos, Señor, por tu favor, por tu presencia permanente, Señor, en medio nuestro. Esta mañana, Señor, queremos rogarte tú, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, pues tenga bien ungirme con toda, Señor, la potencia de tu Espíritu, Señor, para poder predicar tu palabra con idoneidad, Señor. Pero no solamente a mí, Señor, sino también a mis oyentes. Concédenos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos y destape nuestros oídos espirituales a fin de que podamos recibir, entender, mirar, encontrar, Señor, tu voluntad y reflexionar sobre lo que ella dice, Señor, a través de tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos concede, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, el enorme privilegio, Señor, que a veces parecería que no lo consideramos, Señor, de poder congregarnos, Señor, con libertad, profesar ser hijos tuyos, Señor, por la fe en Jesucristo y no tener, Señor, ninguna secuela o consecuencia, ninguna persecución, ningún acoso por esta fe. Gracias, Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, tienen la oportunidad todavía de levantar sus manos y que le lleven una Biblia hasta sus asientos, porque vamos a tener una lectura un poco extensa, como sucedió la semana pasada, pero es un pasaje fabuloso, ¿verdad? Que está en Jeremías capítulo 40, 41, 42 y 43. Jeremías 40, 41, 42 y 43. Vamos a estar proyectándolo también, pero lo que pasa es que como vamos de nuevo, atrás luego para comentar algunas de estas cosas, enfatizar algunos puntos, es bueno que ustedes tengan su Biblia y así puedan ir llevando la predicación, ¿verdad? Chequeando las cosas que vamos aseverando. El título del mensaje de esta mañana es Errores del alma. Errores del alma. Y está basado en lo que dice el capítulo 42, en el versículo 20, cuando el profeta les dice al remanente que había quedado vivo, por así decirlo, en Judá: ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Y vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron, que de parte del Señor el profeta le dice: ustedes erraron, se equivocaron, ¿verdad?, en cuanto a sus almas. Vamos a ver lo que esto enseña. Estamos entonces con nuestras Biblias abiertas y en Jeremías 40, qué bueno. ¿Perdón? Amén. Pensé que había dicho algo distinto. Jeremías capítulo 40. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas, entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira toda la tierra que está delante de ti y ve donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio al capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías, a Mizpa. Esto es Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, los hijos de Fai, Netofatita, y Jezanías, hijo de un Macateo, ellos y sus hombres. Y les juró
Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Y es aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a vosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Aconteció que en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan junto a él en Mizpa, allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que estaban allí. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquén, de Silo, de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos hombres fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo, de cebada, de aceite y de miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado a Nabuzaradán, Nabuzaradán, capitán de la guardia, Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo estaba con Ismael, todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Jonatán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra, los capitanes que estaban con él, que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó a Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Jonatán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jeruquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías,
hijo de Aicán, el cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ya se aprenden a los personajes, ¿verdad? Se saben todos los nombres. Qué bueno. Sigo leyendo. Capítulo 42. Vinieron entonces, el entonces no va, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, y no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, ahí allá moraremos. Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá y allá moriréis. Todos los hombres que volvieren su rostro para entrar en Egipto, para morar allá, morirán espada, de hambre, de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración, de espanto, de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre nosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, a Osaías y a Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto a morar allí, sino que Barut, hijo de Nerías, te excita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá,
que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al profeta Jeremías, y a Barut, hijo de Nerías, y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta en la casa de Faraón en Tafnes, a la vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, a los que a muerte, a los que a cautiverio, y a los que espada a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como limpia la tierra de y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bexemes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Hay pasajes que hay que leerlos completos, ¿verdad? Hay que leerlos completos. Y tanto la semana pasada que tuvimos la predicación sobre, eran 3 o 4 capítulos, pues en esta ocasión era necesario que fuera así. Y todo esto para hacer énfasis en el versículo 20, como les dije, de Jeremías 42, cuando el profeta le dice al pueblo, después de todas estas peripecias: ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Pero sin embargo, no estaban dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Se había cumplido cada palabra que el Señor a través del profeta Jeremías había traído a la nación de Judá y específicamente a la ciudad de Jerusalén. Ya Nabucodonosor había arrasado, se había llevado cautivo una gran cantidad de personas, y Nabucodonosor había tomado la ciudad, pero había dado órdenes a uno de sus principales capitanes para que resguardara a Jeremías. A Jeremías, que era quien les había estado advirtiendo, y no hicieron caso de parte del Señor, que no debían poner resistencia a Nabucodonosor para que no fuera destruida la ciudad y no fueran aniquilados, además de llevados cautivos una gran parte de la población. Pero Gedalías fue la persona que Nabucodonosor decidió poner ahí al frente y encomendarle. Él era descendiente de un noble, y lo dejó ahí, de un amigo de Josías, del rey Josías, descendiente de él, y lo dejó ahí para que fuese una especie de gobernador que diera cuenta a Nabucodonosor que gobernara en nombre de los caldeos, de Nabucodonosor, de los babilonios, esa zona de todo lo que tenía que ver con Judá y también Israel. Pero hubo uno de los jefes militares que se llamaba Ismael, lo vimos que lo mencionaron muchas veces, que se rebeló contra Gedalías. O sea, no quería que Gedalías gobernara, sino que quería gobernar él. Y lo que hizo fue que asesinó a Gedalías, lo vimos hace un rato. Y otro de los jefes militares, todos ellos habían hecho sus pequeños feudos en las afueras de Jerusalén, pues este hombre que se llamaba Johanán le dijo a Gedalías que había un tal Ismael que pretendía precisamente eliminarlo para tomar el lugar, el ser jefe o el caudillo del remanente que había quedado en Judá. Sin embargo, Gedalías no le creyó, y es lo que nosotros vemos en los versículos 13 al 16 del capítulo 40, cuando dice Johanán, hijo de Carea, dice: y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Inclusive uno de ellos se ofreció, dijo: yo voy a ir a matar allá a Ismael, de manera de que nadie se va a enterar, de manera de que él no pueda venir y terminar con tu vida. Pero sin embargo, él dijo, no creyó de ninguna manera. Dice: no hagas caso, versículo 16, Gedalías, hijo de Ahicam, le dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Johanán entonces convocó a todos aquellos
¿verdad?, el remanente que quedaba, y lo que hizo fue que convocó a todos para hacer huir a todos hacia la tierra de Amón, de los amonitas. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 41, versículo 15. 41:15 dice: Ismael, hijo Johanán, no, estoy hablando ahora de Ismael, escúcheme, que son tantos los nombres. Ismael, ¿verdad?, el que mata a Gedalías, dice, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con otros 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Pero parecería que prácticamente ya habían aprendido la lección. Habían aprendido la lección y el pueblo acude a Jeremías y le pide a Jeremías que interceda nuevamente por el pueblo, por el remanente que había quedado, y eso lo vemos en el capítulo 42, precisamente en los 2 primeros versículos. Fíjense que dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, ahí está lo que le dijeron: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo el resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y a todo lo que Jehová os respondiera os enseñaré, y no os reservaré palabra. Bueno, ahí estaba, el profeta estaba complaciendo la petición de ellos, ¿verdad?, de que intercediera delante de el Señor, de Jehová. Interesante, porque ellos le dicen de Jehová tu Dios, y el profeta le contesta de Jehová vuestro Dios, yo voy a interceder. Pero realmente ellos no tenían ninguna intención de obedecer lo que Dios les dijera. Vemos que entonces habían cometido una gran cantidad de errores, rechazando el mensaje del Señor desde siempre, las advertencias del Señor, y ahora, luego de haber sido diezmados, de haber quedado solamente un remanente, todavía seguían desobedeciendo a Dios, en un énfasis, un empeño constante de ir a Egipto, de recurrir a Egipto, lo que antes habían tratado, y simplemente el faraón Jofa, que hizo un allante de que iba a ir a rescatar en contra de los babilonios, a la ciudad de Jerusalén y a la nación, al pueblo de Judá, al reino del sur. Sin embargo, lo que hizo fue que se echó hacia atrás y regresó a Egipto, y de esta manera escapó de los babilonios también. Bien, pero el énfasis, como yo decía, todo esto es introductorio junto con la lectura que hicimos. El énfasis está en los siguientes puntos. En primer lugar, nosotros vemos que el profeta le dice: ustedes han hecho errar vuestras almas. Han hecho errar vuestras almas. Y la pregunta que yo me hice: ¿cómo una persona hace errar su alma? Que su alma yerre, que se equivoque, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Y vemos nosotros aquí lo que podemos aprender de lo que ellos hicieron, ¿verdad?, que el profeta le dice han sido errores para sus almas, errores que han cometido. El primero de ellos que tenemos acá es que hay veces que nosotros anteponemos nuestras preferencias a la voluntad de Dios. Y eso era precisamente lo que estaban haciendo el remanente que había quedado. Ellos siempre quisieron ir a Egipto. Ellos siempre quisieron acudir allá. Y a pesar de que el Señor le había manifestado una vez y otra vez que no debían hacerlo, Egipto, que es un símil en la Sagrada Escritura del mundo, ellos querían ir a ese lugar. Y muchas veces nosotros hacemos esto. A pesar de que sabemos que la voluntad de Dios es una, y en este caso Dios se lo había dicho muchas veces que no fueran a Egipto, lo leímos hace un rato, sin embargo ellos insistían con la misma idea. Ellos anteponían su preferencia. Y eso es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros cuando, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, escogemos para casarnos con una persona que no es creyente. O establecemos un vínculo, una sociedad en yugo desigual, sabiendo que Dios nos advierte en ese sentido de que no nos va a ir bien si hacemos esto en desobediencia a su mandato. Nosotros anteponemos muchas veces a la voluntad de Dios nuestras preferencias cuando escogemos el lugar donde vivimos incorrectamente. Es mejor, dice la Biblia, la casa que de buey engordado donde hay, ¿cómo que dice? Es mejor donde hay poco que donde hay mucho, ¿verdad? Si no es con la bendición del Señor. No me vino el versículo a la mente,
tengo la mente un poco distraída hoy a causa de la lectura tan grande. Pero el hecho es que a veces nosotros escogemos un lugar incorrecto para nosotros morar. Y cuando pedimos a Dios que nos guíe, debemos, lógicamente, estar dispuestos a buscar las señales del Señor y escoger el lugar apropiado. Ellos querían ir a Egipto, no obstante cualquier consecuencia. Pero no solamente en eso, también nosotros anteponemos muchas veces nuestras preferencias a la voluntad de Dios. A veces tiene que ver con la iglesia donde nos congregamos. Muchas veces, si lo vemos en los últimos tiempos, muy frecuentemente las personas van a la iglesia donde se sienten bien. Donde se sienten bien. O donde son bien acogidos. Y todo esto no tiene nada de malo. Pero realmente debemos escoger la iglesia donde Dios nos va a usar para glorificarse dentro de su pueblo. Y es importante estar en la congregación donde Dios quiere que nos congreguemos. Por igual muchas veces escogemos amigos y frecuentamos amigos que no son de ninguna manera el tipo de compañía que Dios quiere para nosotros, pero son las personas que nosotros queremos juntarnos con ellas. A veces los lugares donde trabajamos. He recibido muchas veces el testimonio de hermanos que simplemente abandonan su lugar de trabajo porque saben que ahí están sucediendo cosas que Dios no aprueba y no quieren hacerse copartícipe de lo incorrecto. Pero eso no es muy común. Casi siempre nosotros escogemos en base a conveniencias personales, a intereses. Y si Dios no aprueba lo que ahí está sucediendo, pues no importa, seguimos adelante. Los profesionales que le llaman liberales a veces reciben clientela, ¿verdad? Que realmente es mejor decirle, mira, búscate otra gente. Yo recuerdo una vez que me buscaron a mí para diseñar y construir un templo mormón. Y le dije, no, yo no puedo hacer eso. Y en otra ocasión, ¿saben para qué? Hace muchos años de esto, para construir unas cabañas, ¿verdad? Dije, no, nosotros no construimos cabañas. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedir al Señor la bendición para que bendiga el trabajo que yo haga construyendo cabañas a un templo mormón. En fin, excúsenme si me pongo por ejemplo, pero tenemos que escoger y tenemos que desechar siempre. El pueblo sencillamente quería ir a Egipto y no importa cuál fuera la voluntad de Dios ni lo que le respondiera el profeta en el nombre del Señor. A veces el tipo de distracciones, el tipo de hobbies que tenemos. O sea, nos acostumbramos a veces a tener diversiones, distracciones o que realmente no glorifican al Señor ni nos hacen mejores personas ni edifican nuestras almas. Y hoy día, a través de la tecnología, hay tantos videojuegos y tanta basura, ¿verdad?, que nos ocupa y nos entretiene y nos distrae. Y lugares de diversión que realmente no son lugares donde nosotros debemos ir. Y no podemos anteponer nuestras preferencias a la voluntad de Dios y que con esto, sin que con esto hagamos errar nuestras almas. Me voy a ir más lejos todavía. El servicio que le damos a Dios y el que damos en la iglesia. El servicio que nosotros hacemos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ser guiado, regido, controlado por Dios. Si Dios nos manda a servir, debemos servir pura y simplemente. Y si nos negamos a servir siendo parte del pueblo de Dios, pues finalmente vamos a recibir las consecuencias de esa apatía, de ese desinterés. Ellos estaban haciendo errar sus almas. ¿Por qué? Porque estaban queriendo imponer su voluntad, su preferencia a la voluntad de Dios. Jeremías no hizo eso. Fíjense que Jeremías no lo hizo. En el capítulo 40, en el versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadena entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. ¿Y qué dice luego? Dice, 40, versículo 2. Tomó pues el capitán de la guardia y le dijo a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló del mar contra este lugar y lo ha traído y lo ha hecho Jehová. El incrédulo, el caldeo, creía que Dios le había traído el juicio, pero ellos no lo creían, no lo habían asimilado todavía. Bueno, pero sigo leyendo, versículo 3. Y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado. Yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven.
y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira toda la tierra que está adelante y ve donde mejor te parezca. A donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías. En fin, el hecho es que en el versículo 6 dice, se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Icán, hijo de Mispa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la ciudad. Jeremías tenía una conciencia absoluta y total de que su ministerio no había terminado. Él reconocía y sabía que el Señor era quien lo había librado. Estaba libre, podía irse a Egipto por motus propio, lo que finalmente va a terminar haciendo, simplemente para no abandonar al pueblo que estaba acudiendo a ese lugar. Pero podía irse también a cualquiera de las poblaciones y hacer su vida ya libre, sin ningún tipo de persecución. Y también podía irse perfectamente bien a Babilonia y ser un príncipe, cuidado por el rey de Babilonia, como le estaba prometiendo acá. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven conmigo, que yo allá me voy a ocupar de atenderte bien. Todo esto de parte del rey. Pero sin embargo, él tenía una misión que cumplir. Y él no iba de ninguna manera a anteponer sus preferencias o su comodidad a la voluntad de Dios. Pero el resto del pueblo no hizo eso. Por eso finalmente el profeta le dijo, vosotros habéis hecho errar a vuestras almas. Hacemos errar a nuestras almas cuando anteponemos nuestras preferencias a la voluntad de Dios. Pero también lo hacemos todavía de una manera más insidiosa y pecaminosa, cuando buscamos la dirección de Dios, habiendo decidido de antemano lo que vamos a hacer. Vuelvo y repito, hacemos errar nuestras almas cuando buscamos la voluntad de Dios como ellos lo estaban haciendo. Ve ahí, pregúntale. Dice, pero ya de antemano ellos sabían lo que querían hacer y habían tomado la decisión de coger para Egipto de una manera u otra la primera oportunidad. Lo que van a terminar haciendo, sin lugar a dudas. Y saben una cosa, hermanos, es una forma de hipocresía cuando oramos a Dios por dirección y le prometemos a Dios que le vamos a obedecer. Sin embargo, sabemos que hemos decidido hacer algo que por demás sabemos que a Él no le agrada. Es como si nosotros esperáramos que Dios se contradijera a sí mismo y cambiara de opinión. A pesar, Señor, de que tú dices en tu palabra que eso no, yo lo voy a hacer porque yo creo que tú vas a cambiar de opinión. Pero al mismo tiempo le pedimos al Señor que nos guíe para tomar una decisión. Johanán y los del remanente, con la nueva excusa de que Nabucodonosor iba a regresar de nuevo para exterminarlos, porque había dejado a Gedalías ahí, y sin embargo Ismael lo que hizo fue que mató a Gedalías. O sea, el gobernador que Nabucodonosor había dejado, lo habían eliminado. Y sin embargo, argumentando ese temor, ellos arrancaron en dirección a Egipto y ya previamente habían decidido de antemano lo que iban a hacer. Cuando nosotros oramos a Dios, somos genuinos. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, cuando le pedimos dirección, cuando le pedimos que abra y cierre puertas, somos genuinos. O sea, buscamos su dirección con el propósito de obedecerle. Porque si no, no solamente somos tosudos, estúpidos desde el punto de vista espiritual, sino que además de esto somos hipócritas. Es hipocresía delante del Señor. Como si pudiéramos engañar a Dios, o vuelvo y repito, como si pudiéramos inclinar la voluntad de Dios a nuestro favor de una manera exclusiva. Dios dice no y su palabra lo prohíbe, pero sin embargo en mi caso, bueno, Él va a hacer una excepción. Bueno, no suele suceder así. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa debe ser la meta, el enfoque nuestro, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y cuando oramos a Dios, que no sea de ninguna manera para pedirle que violente o que viole su propio precepto o voluntad, sino que sea para que nuestra mente sea transformada de manera tal que nosotros no solamente apreciemos, valoremos la voluntad de Dios, sino que además de esto la adoptemos como buena, agradable y perfecta para nosotros. Porque eso es lo que es. Evidentemente, estamos hablando de los hijos de Dios. Errores del alma. Primero, anteponer nuestras preferencias a la voluntad de Dios. Segundo, pedir a Dios la dirección.
cuando ya de antemano hemos decidido lo que vamos a hacer. Eso es muy frecuente. Es muy frecuente. Yo tomé la decisión, ya yo busqué consejo y yo fui al tal sitio donde fulano y donde mengano y donde perecejo y ya yo sé lo que yo tengo que hacer. Es más, eso es lo que yo quiero. Eso es. Pero sin embargo, Señor, dirígeme. Hacemos errar nuestras almas también, que fue otra cosa que hicieron ahí, cuando tomamos el nombre de Dios en vano, jurándole a Dios una falsa lealtad. A veces sucede eso, capítulo 42, versículos 5 y 6. 42, 5 y 6. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, ¿qué dicen? Obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. No podían aducir ignorancia. Ellos sabían muy bien en lo que estaban. ¿Y saben algo? Muchas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano, como hicieron ellos. Estaban diciendo, no, nosotros vamos a buscar la voluntad de Dios. Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Pero sin embargo, realmente estaban tomando el nombre de Dios en vano porque no estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. ¿Saben que hay mucha gente que profesa ser cristiano y no se han convertido? Profesan ser cristianos y tú le preguntas, sí, yo soy cristiano, pero ¿te convertiste? Recuerdo la primera vez que oí la palabra conversión. Digo yo, ¿cómo? Pero ya la usa todo el mundo, con una ligereza enorme y sin comprender lo que significa dar media vuelta en su vida, cambiar de rumbo, venir a los pies de Jesucristo, postrarse ante Él, pedir misericordia y gracia y salir de ahí transformados, convertidos a Cristo. Hay mucha gente que dice ser discípulos de Cristo, pero sin embargo no le siguen. Tal vez te dice, no, yo voy a la iglesia tal. Y si no eres un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, realmente estás tomando el nombre de Dios en vano, estás actuando con tanta hipocresía como lo está haciendo esta nación acá, que hizo errar a sus almas. Y hay gente que piensan que pueden ir al cielo. Es más, que merecen ir al cielo, porque tal vez no son tan malos como fulano, sultano, perencejo, pero no han nacido de nuevo. Y la Biblia dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay mucha gente que piden dirección en su vida sin estar realmente o genuinamente dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y la advertencia viene desde el libro de Éxodo, en los mandamientos, cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a aquel que tomare su nombre en vano. Hermanos, hacemos cerrar nuestras almas cuando tomamos el nombre de Dios en vano. Le juramos verdad y sin embargo lo que hay es una falsa lealtad. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo. Hacemos cerrar nuestras almas, como lo hicieron ellos también, hermanos, cuando buscamos paz y seguridad en el mundo, en lugar de buscar la protección y confiar en el Señor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol les advierte a los tesalonicenses y les dice, cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá destrucción repentina. Pero al final de decirle de características del día del Señor, le dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El impío huye sin que nadie lo persiga. Y la Biblia dice que son muchas las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Él debe ser nuestro refugio. En Él es que tenemos que descansar. Recuérdense del Salmo, bendice alma mía Jehová y no olvides todos sus beneficios. Porque Él es realmente quien rescata del hoyo nuestras vidas.
Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien sacia de bien su boca. Él es quien nos corona de favores y misericordia. Es Él, es Dios. Y nosotros tenemos que buscar seguridad en Él. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a confiar en el Señor en cualquiera de las circunstancias que nos encontremos. Cuando buscamos la paz y seguridad que ofrece el mundo, estamos errando. Estamos haciendo errar nuestras almas. Y así lo hacemos también cuando, a sabiendas de que solamente nos puede ir bien, si obedecemos la palabra del Señor, la voz de Dios, decidimos olímpicamente desobedecerla. Hay gente que son así. Como pastor, no son pocas las ocasiones en que alguien viene a buscar consejo. Siempre me guardo mucho de no decir nada más de lo que la Biblia dice. Y si el tema no alude a algún punto en la cual la Escritura pues se expresa, digo, no te puedo decir nada. Vete donde el psiquiatra, o vete donde el banquero o el economista, porque hay principios para todas estas cosas en la Biblia, pero realmente lo que tú me estás preguntando, si depositas en un banco o en el otro, yo no tengo opinión. Me tengo que limitar necesariamente a dar el consejo de Dios, independientemente de que al final algunos terminan diciendo, no sé para qué vine, no sé para qué vine. Lo siento. Pero muchas veces nosotros no estamos en la disposición de obedecer, o más bien decidimos desobedecer, aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios, que es la única manera como nos puede ir bien. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. No hay otra cosa que hacer. Tus buenas obras no te van a salvar. No hay otro consejo que dar. Arrepiéntete, conviértete a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere oír. Eso es lo que dice la gente, pero sí lo hay. Peor ciego que el que no quiere ver es aquel que quiere ver, pero no quiere creer, aunque vea. O aquel que quiere oír, pero de ninguna manera quiere obedecer lo que oye. Y este era el caso del remanente que había quedado ahí, sabiendo que solamente les iba a ir bien si obedecían la voz del Señor y se quedaban en tierra de Judá, porque el Señor le estaba diciendo, yo voy a volver a traer a los que se llevaron cautivos y voy a volver a permitir que la nación renazca. Sin embargo, ellos decidieron olímpicamente desobedecerle aún conociendo la voluntad de Dios. Por eso hicieron errar sus almas. También hacemos errar nuestras almas. ¿Saben cuándo? Cuando no solamente por soberbia rechazamos el mensaje, sino que también al mensajero. Aquí vemos que lo hicieron otra vez con Jeremías. En el capítulo 43, los versículos primeros, dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios, acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones que dice soberbios, dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá. Y no solamente eso, sino que lo acusaron. Dice, que Barut, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y no obedecieron lo que el profeta le decía en el nombre del Señor. A veces no solamente nuestra soberbia pues hace que rechacemos el mensaje, sino que muchas veces también a Jeremías, al mensajero también. Es tan fácil criticar desde las gradas. Es tan fácil. Y sobre todo cuando lo que oímos no nos es grato. Y es más fácil simplemente descalificar al profeta y decir, no, simplemente tú eres un mentiroso.
Dios no te ha enviado. Lo que tú estás diciendo es mentira. Lo que pasa es que tú quieres que nos quedemos aquí. Dice, el profeta estaba diciendo exactamente lo que Dios quería. Pero hacemos cerrar nuestras almas cuando nuestras decisiones, o con nuestras decisiones, persuadimos o forzamos a otros también a que, al igual que nosotros, desobedezca la voluntad de Dios. Fíjense que sucede también en el versículo 4 de 43. No obedeció pues Jonatán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres, niños, las hijas del rey, toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. ¿Y qué dice luego, versículo 7? Y entraron en tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tarnes. Nuestras acciones y nuestras actitudes afectan a los que no son cercanos. No es lo mismo, de ninguna manera, un cónyuge que tiene una esposa o un esposo piadoso al que no lo tiene. Y las decisiones que nosotros tomamos y las actitudes que nosotros tomamos influyen sobre nuestros cónyuges, pero no solo sobre nuestros cónyuges, sino también sobre nuestros hijos. Alguien dijo que a los hijos no se les podía engañar, y es verdad, no se les puede engañar. Si somos cristianos y profesamos ser cristianos, creyentes, convertidos al Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, salvos por la gracia y la misericordia de Dios, los hijos lo van a saber. Y si no lo somos, lo van a saber también. En este caso nosotros vemos que las decisiones que tomó este hombre pues influyeron sobre todo el mundo. O sea, él se llevó a todo el mundo finalmente a la tierra de Egipto. Y aquí está la lista completa. Johanán se llevó, dice, a hombres, mujeres, niños, hijas del rey, a todas las personas, a todo el que había quedado ahí. Dice, se lo llevó finalmente y los metió en Egipto, donde Dios le había dicho, no vayan a Egipto. Con nuestras decisiones nosotros persuadimos o por el contrario disuadimos. Y otras veces inclusive forzamos a las personas. A veces los padres inconversos ponen una presión sobre los hijos para que no puedan convertirse a Cristo. Sin embargo, si es un llamado del Señor, no lo van a poder evitar. Y se convierten en un tropiezo muchas veces las personas hacia los más cercanos, hacia los familiares, personas sobre las cuales tenemos influencia, compañeros de trabajo, tal vez empleados, que pueden ver lo que vivimos y lo que creemos, palparlo y en consecuencia anhelar y buscar aquello que es evidente que tenemos, nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra devoción a aquel que nos salvó. Hermanos, voy a concluir ya. Voy a concluir solamente mencionando los factores por los cuales el profeta le dice, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Errores del alma, cuando anteponemos nuestras preferencias a la voluntad de Dios. Segundo, cuando buscamos la dirección de Dios habiendo decidido de antemano lo que vamos a hacer. Tercero, cuando tomamos el nombre de Dios en vano, jurando falsamente lealtad al Señor. Cuarto, cuando buscamos paz y seguridad en el mundo o la que el mundo ofrece, en lugar de confiar en la protección del Señor. Quinto, cuando sabiendo que solo nos puede ir bien obedeciendo a Dios y sin embargo decidimos desobedecerle. Hacemos errar nuestras almas cuando actuamos soberbiamente, haciendo rechazo hacia el mensaje de Dios y muchas veces también a los mensajeros. Y finalmente, cuando con nuestras decisiones, con nuestro testimonio, con nuestra conducta,
lo que hacemos es persuadir o forzar inclusive a otros a fin de que desobedezcan la voluntad de Dios. Y nos convertimos en tropiezos para la salvación de los demás. Nabucodonosor invadió Egipto en el año 568 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que Judá, Egipto se rebeló en su contra, y en poco tiempo Egipto fue aplastado completamente. El imperio egipcio cayó ante los caldeos. Fue destruido aquel gran imperio en el cual Judá siempre depositó sus esperanzas, en vez de depositarla en su Dios. Las experiencias anteriores no le dieron a los judíos la sensatez necesaria para no cometer errores en cuanto a sus almas. Es un pasaje largo, con muchas enseñanzas, pero todas tenían que venir en paquete, estaban correlacionadas unas con otras. ¿Por qué? Pues hicisteis errar vuestras almas. Está bien, el tiempo está bien, ya terminamos. Está bien, a pesar de la lectura larga, 12:30, yes. ¿Pudieron seguirme? Sí, qué bueno. Pues que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para apropiarnos de estas enseñanzas. Vamos a orar. Cada uno desde su lugar. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, por las enseñanzas que aún de los errores cometidos por tu pueblo en la antigüedad, Señor, nosotros podemos extraer. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría para apropiarnos, Señor, de las enseñanzas de tu palabra y no tomarnos licencias fuera de ella. Ayúdanos, Padre, a no cometer ningún tipo de error que pueda afectar, Señor, a nuestras almas y opacar, dañar, Señor, la comunión que tenemos contigo, o convertirnos simplemente en personas hipócritas, Señor, religiosas, tal vez, pero no verdaderos siervos, discípulos, hijos tuyos, Señor. Bendícenos, Señor, ahora, de manera que podamos llegar a nuestros hogares, Señor. Esta noche permite que podamos celebrar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la Santa Cena, con tu bendición, Señor. Y te rogamos, Padre, estas cosas, dándote gracias de antemano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.